Hoy vamos a sumergirnos en una historia que, aunque tiene miles de años, sigue resonando profundamente en la vida de aquellos que enfrentan sufrimiento y pérdida. La historia de Job. ¿Es Job realmente el hombre más paciente de la Biblia? ¿Qué es lo que no sabemos sobre su vida y qué lecciones se esconden en su sufrimiento? Acompáñenme mientras exploramos esta historia llena de misterios, desafíos y una fe inquebrantable. Si alguna vez te has preguntado por qué existen el dolor y la injusticia, y cómo Dios actúa en medio de las crisis, la historia de Job tiene respuestas profundas para ti. Quédate hasta el final, porque este relato tiene una enseñanza poderosa que podría cambiar la forma en que ves tus propias pruebas. Antes de continuar, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a este video, así ayudas a llevar este mensaje a más personas. Bendiciendo vidas con la palabra de Dios, empezamos. La vida de Job. Antes de las pruebas, para entender lo que Job enfrentó, primero necesitamos conocer cómo era su vida antes de que llegaran las pruebas. La Biblia nos dice que Job era un hombre de fe y de vida ejemplar. Era el hombre más rico de la región de Uz. Poseía tierras, ganado y una familia numerosa. Job no solo era rico materialmente, sino espiritualmente. Era aquel varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job 1:1. La integridad de Job se refleja en cómo cuidaba a sus hijos. Incluso cuando ellos celebraban, Job hacía sacrificios a Dios por si alguno había pecado en sus corazones. Esto muestra a un hombre profundamente comprometido con Dios y con los suyos. Sin embargo, la historia de Job toma un giro inesperado. En el cielo, Satanás aparece ante Dios y desafía la fe de Job. Insinúa que Job solo es fiel porque su vida es fácil, porque ha sido bendecido. Satanás le dice a Dios: quítale lo que tiene, y verás cómo te maldice en tu misma cara. Dios, confiando en el corazón de Job, permite que Satanás lo pruebe. Este es un punto clave. Dios no castiga a Job, sino que permite las pruebas para demostrar algo profundo sobre la fe y la paciencia. La primera ola de pruebas. Lo que sigue es casi inimaginable. En un solo día, Job pierde todo lo que ama. Mensajeros llegan uno tras otro, trayendo noticias devastadoras. Su ganado ha sido robado, sus siervos han sido asesinados y sus hijos han muerto en un accidente trágico. Su mundo se desmorona en cuestión de horas. Para cualquiera de nosotros, un golpe así sería devastador. La mayoría de las personas se derrumbarían. Pero Job, en lugar de maldecir a Dios, responde de una forma sorprendente. Él dice: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Job 1:21. La respuesta de Job revela una fe que va más allá de las circunstancias. Él no niega su dolor, pero reconoce que su vida y todo lo que tiene pertenecen a Dios. Este es un acto de humildad y confianza absoluta. La segunda prueba. La salud de Job. Sin embargo, Satanás no está satisfecho. Argumenta que Job sigue fiel porque su cuerpo no ha sido afectado. Entonces Dios permite que Satanás toque su salud, pero con una restricción: no puede quitarle la vida. Ahora, Job es cubierto de llagas dolorosas desde la cabeza hasta los pies. Su sufrimiento es tan intenso que se sienta en cenizas y se rasca con un pedazo de barro para aliviarse. Está solo, física y emocionalmente destrozado, y para empeorar las cosas, su esposa, en lugar de consolarlo, le dice: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Job 2:9. Es un momento crítico. Job está en lo más profundo del abismo. Incluso aquellos que deberían apoyarlo están en su contra. Pero Job responde a su esposa con serenidad y fe: ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Job 2:10. Esta respuesta nos muestra una perspectiva profunda. Job no solo acepta las bendiciones de Dios, sino que también acepta las pruebas, sabiendo que Dios tiene un propósito mayor. En su dolor, Job sigue firme, pero el peso del sufrimiento es cada vez más difícil de soportar. La llegada de los amigos de Job y la búsqueda de respuestas. En medio de este sufrimiento, 3 amigos de Job llegan para consolarlo: Elifaz, Bildad y Zofar. Al principio, guardan silencio, pero pronto comienzan a hablar
y sus palabras no son lo que Job necesita. Según ellos, Job debe haber pecado, porque de otro modo no estaría sufriendo tanto. En su mente, el sufrimiento es un castigo de Dios. Job, desesperado y sin entender por qué le sucede todo esto, comienza a cuestionar a Dios. Siente que sus amigos lo han traicionado y que incluso Dios ha guardado silencio. Este momento nos recuerda que, en tiempos de dolor, no siempre encontraremos respuestas inmediatas. A veces, el silencio de Dios es la oportunidad de aprender una lección más profunda sobre la fe. El encuentro de Job con Dios. Finalmente, Dios responde a Job, pero de una manera sorprendente. En lugar de explicar el porqué de su sufrimiento, Dios le muestra su grandeza y poder. En Job capítulo 38, versículo 4, Dios le pregunta: ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? A través de preguntas, Dios le muestra a Job la complejidad y la belleza de su creación, recordándole que hay muchas cosas que están más allá del entendimiento humano. Job se da cuenta de que no tiene todas las respuestas, pero que puede confiar en el Dios que lo creó. Al final Job dice con humildad: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job capítulo 42, versículo 5. Job entiende que Dios es más grande y más sabio de lo que jamás podrá comprender. La restauración de Job. Después de este encuentro, Dios restaura la vida de Job, bendiciéndolo con el doble de lo que tenía antes, tanto en posesiones como en familia. Job vivió muchos años más y disfrutó de una vida llena de paz y bendiciones. La restauración de Job nos enseña que la paciencia y la fe tienen su recompensa. Aunque la espera y el dolor parezcan eternos, Dios nunca abandona a aquellos que confían en Él. ¿Por qué es tan importante la historia de Job? La historia de Job es un recordatorio poderoso de que Dios está presente, aún en el sufrimiento. Nos muestra que el verdadero valor de la fe no es tener todas las respuestas, sino aprender a confiar en el propósito de Dios, incluso cuando no entendemos. En Santiago capítulo 5, versículo 11, Job es mencionado como un ejemplo de paciencia. Habéis oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Queridos hermanos, la historia de Job nos muestra que la paciencia verdadera no es simplemente soportar el dolor, sino esperar con esperanza y confiar en el carácter de Dios. No siempre sabremos por qué ocurren las pruebas, pero podemos confiar en que Dios tiene un propósito. Si hoy estás atravesando un momento oscuro, recuerda a Job. Su historia nos dice que, aunque no veamos la luz al final del túnel, Dios no se ha olvidado de nosotros. Él nos sostiene en cada paso, y lo que hoy parece incomprensible, mañana puede ser la base de una fe renovada y fortalecida. Que la historia de Job te inspire a confiar en Dios, a esperar pacientemente y a saber que hay un propósito mayor para tu vida. Gracias por quedarte hasta el final. Espero sinceramente que este video haya sido de bendición para tu vida. Quiero animarte a compartir este mensaje con los demás. No te olvides de suscribirte a nuestro canal para que seas parte de esta gran comunidad y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que publicamos un nuevo video. Tu apoyo es muy importante para nosotros. Déjanos también tus comentarios y cuéntanos cuál es tu perspectiva del sufrimiento de Job. Si quieres aprender más sobre la historia completa de la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, te invito a ver este video. Dios te bendiga.